Lo de las AFP fue una enorme estafa, porque se dijo que, a diferencia de los fondos públicos de pensiones, los jubilados iban a recibir pensiones dignas, y lo que ha ocurrido es que ha pasado cualquier cosa menos eso. El congresista José Soto de Alianza para el Progreso dijo en el Cusco este fin de semana una barbaridad, que ha sido interpretada, como decía esta mañana Manuel Rosas, como un agravio por la inmensa mayoría de peruanos, porque han dicho que a él la plata no le alcanza. Pobrecito, lo que le pagan como congresista no alcanza. Y yo me pregunto si este congresista alguna vez ha pensado, Alejandro Soto, perdón, si este congresista ha pensado cómo hacen los policías que no ganan esa plata, cómo hacen los maestros, cómo hacen esa cantidad inmensa de millones de peruanos, millones, que ganan el sueldo mínimo, que para ganar más que el sueldo mínimo tienen que trabajar 16 horas al día. 16 horas al día para cubrir la canasta familiar. Yo no sé si el congresista Soto se ha preguntado alguna vez en su vida cómo, mejor no digo lo que me viene a la cabeza, hacen los jubilados para comer, congresista Soto. Si a usted no le alcanza con esa plata, imagínese un jubilado. Pero yo creo que esto es una señal, una más, de la enorme conexión que hay entre la clase política peruana y la realidad de los ciudadanos, de lo que vive la gente, de los problemas que tienen los peruanos, la inmensa mayoría de peruanos. Ha tenido que ocurrir la pandemia para que se revele una realidad donde no puedes lavarte las manos porque no hay agua, donde no puedes quedarte en tu casa en la cuarentena porque es un cuarto, y donde no puedes quedarte encerrado porque si no sales a trabajar no comes. Esa realidad la puso sobre la mesa la pandemia y el congresista se olvidó. Y cuando empezaba un lentísimo proceso de recuperación, nos viene la crisis mundial que está afectando a todo el mundo, es cierto, pero a nosotros en particular, por la situación de nuestra economía, por la fragilidad de nuestra economía, por las carencias de nuestra gente, por la precariedad de la vida cotidiana del trabajador y la trabajadora peruanos. Es decir, es increíble cómo pueden estar tan fuera de sintonía y toman medidas desde el Congreso para tratar de ganarse la simpatía de la gente. Es decir, nosotros hemos reclamado, por ejemplo, en relación al tema de las AFPs, pero yo no sé si son conscientes de lo que significa el tema de las AFP para la gente. Es decir, le están diciendo a la gente, estás renunciando a tu futuro cuando retiras tu dinero de las AFP. Oiga, pero si mi problema no es el futuro, mi problema es el presente. Mi problema es el presente, no tengo plata para pagar las obligaciones más elementales. Estoy en una economía casi de sobrevivencia y me pides que piense en mi futuro cuando mi futuro es qué voy a comer mañana o dónde voy a sacar recursos para cumplir mis obligaciones pasado mañana, porque esa es la realidad. Porque al final lo de las AFP fue una enorme estafa, porque se dijo que, a diferencia de los fondos públicos de pensiones, los jubilados iban a recibir pensiones dignas, y lo que ha ocurrido es que ha pasado cualquier cosa menos eso. Es decir, se han juntado cantidades gigantescas de dinero para que unos pocos hagan tremendos negocios. Pero ¿quiénes han sido los beneficiarios? ¿Los pensionistas? Los pensionistas de ninguna manera, han ganado todos en el camino. Los fondos de pensiones, la compañía de seguros, los bancos, todo el mundo ha ganado plata. Los fondos de inversión que han sacado dinero con el que han comprado canales de televisión, aeropuertos, empresas de construcción. Es decir, han comprado todos negocios inmobiliarios, institutos. Es decir, se ha hecho de todo. Tremendos negocios. ¿Para quién? ¿Para los jubilados? No. ¿O para los futuros jubilados? No. Es verdad, tiene una ventaja. Una, que tu plata está ahí y no se pasa por el caño como se pasa en el caso de la ONP y ya no la puedes recuperar. Por lo menos eso tiene de virtud. Entonces los señores congresistas, en vez de ocuparse de dar una solución inteligente y de conjunto al problema de las pensiones, al problema de la jubilación en el Perú, que tiene que ser
muy bien pensada y que tiene que ser una solución de largo plazo y que tiene que permitir que los recursos se utilicen de una manera adecuada, que los pensionistas tengan y los aportantes tengan posibilidad de participar en la toma de decisiones y que te garanticen que tu dinero en ningún caso se va a perder porque sigue siendo tuyo, pero a la vez vas a tener pensiones dignas. A nadie se le va a ocurrir sacrificar su futuro si su futuro es cierto y es un futuro en el que puede confiar. Pero en vez de ocuparse de esto, los congresistas están desesperados por tomar alguna medida que los contente con la gente. Pero una sola de estas declaraciones, como la del congresista Soto, pone en evidencia lo que son. Es decir, el enorme deterioro y la enorme desconexión entre esta gente a la que le hemos entregado los peruanos nuestra representación y que nos han traicionado. Porque no nos representan, no representan el interés del ciudadano. Y no tenemos ese problema solo en el Congreso, lo tenemos también en el Ejecutivo, y de eso hemos hablado hasta el cansancio. Es decir, nosotros advertimos que el principal riesgo del profesor Pedro Castillo en el gobierno es que se repitiera el Perú libre de Junín, un gobierno ineficiente y corrupto. ¿Cuántos juicios tiene Vladimir Cerrón por la corrupción ahí? ¿Cuántos problemas de la sociedad en Junín se han resuelto? ¿Cuántas organizaciones criminales hay? Casi hay una organización criminal por dirección en ese gobierno regional. Exitosa. Y el gran temor es que eso se haya trasladado al gobierno nacional, porque se ha puesto casi a cualquiera a dirigir organizaciones que son fundamentales, como el tema de ¿cómo es posible que haya esas colas de migraciones? O sea, entonces, en resumen, estamos enfrentados a una situación en la que hay una enorme desconexión entre los políticos y los problemas de los ciudadanos, que es de lo que tienen que ocuparse. El día de ayer, y para terminar, el cardenal Monseñor Barreto ha hecho una invocación tomando las palabras del Papa, porque el Papa Francisco ha expresado, y es importante su palabra en una semana como esta tan trascendente para los católicos, que si en el Perú no se cambia de rumbo, si en el Perú la clase política no busca concertación en función no simplemente de arreglos bajo la mesa y de componendas, sino de tener ideas claras sobre cuáles son los problemas de los peruanos y cuáles son los caminos para resolverlo y quiénes son las personas adecuadas para asumir esas tareas. Lo que vamos a tener al frente no es una confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, sino lo que ya vivimos y parcialmente la semana pasada, una confrontación entre la sociedad peruana y todos los políticos, porque uno basta abrir el teléfono para que la gente diga lo que está sintiendo. La gente está sintiendo que lo que quieren es que se vayan todos por cosas como las que usted, congresista Soto, ha dicho y con lo que ha demostrado que está absoluta y totalmente desconectado de los sentimientos y de los problemas de los peruanos. Hablemos claro.